Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Bueno, Maureen, chao, muchas gracias. Híjoles. Muestra vez, participantes, tarán, tan, tan, ¿no? Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, sí señor. ¿Me escuchan fuerte? Qué pena con ustedes, pero eh, había un problemita ahí con la entrada, porque el link que me enviaron no daba, no me permitía entrar, entonces me tocó irme por otra parte para poder entrar. Entonces, por eso estábamos un poquito ahí perdidos, pero listo, ok. Hola, Bueno, muy buenos días, profesor. buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, gracias a Dios, un gusto escucharlo nuevamente. Bueno, perfecto. Bueno, voy a hacer mi presentación, compañeros. Bueno, yo creo que aquí ya están la mayoría. Ya hemos perdido 14, 15 minutos. Bueno, listo. Qué pena con ustedes ahí, les pido disculpas por eso. Entonces, voy a tratar de ser breve y conciso para poder alcanzar el tiempo que necesitamos. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí, vamos pues, entonces, a dar un share acá. Todos están viendo en la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí señor. Bueno, muchas gracias. Ahora listo. ¿Están viendo esta presentación? Sí, señor. Bueno, listo, perfecto. Entonces, compañeras, mi nombre, o compañeros y compañeros, mi nombre es José Antonio Maldonado, para el que no me conocía. Soy profesor de regente de farmacia desde hace ya casi para 3 años. Soy profesor de terapias alternativas y de farmaconoxia, el cual estamos hablando, cuando hablamos de farmaconoxia, hablamos de cómo transformar desde una planta, desde una molécula de plantas, hasta un medicamento. Esa es una materia que viene en sexto semestre. Y actualmente, pues, estoy con ustedes en esta electiva que se llama Terapias Alternativas. Primero que todo, darles gracias por elegir Terapias Alternativas como electiva, porque es un razonamiento fuerte que vamos a tener para poder entender desde diferentes niveles, o podemos tener otro concepto de enfermedades y otro concepto de qué es las terapias alternativas. Como dice ahí, pues soy regente de farmacia, igual que ustedes, psicólogo, tengo experiencia en fitofármacos, también trabajo mucho con homeopatía, homotoxicología, estuve en Alemania esa parte, y biocultura, Biodiversidad del Bosque, que eso es terapia neural, y eso es parte esencial en las terapias alternativas, y lógicamente algún conocimiento de nutrición. ¿Okay? Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer con gusto. Espero no me dejen solo aquí en el monólogo. Entonces, vamos a comenzar. Le voy a pedir un favor a todos ustedes. Ahí en donde está la parte de comuniquémonos, en el foro comuniquémonos, utilicemos esos foros. Ahí le coloqué, abrí un foro para que por favor cada uno se pueda presentar. Quisiera conocerlos cada uno de ustedes, qué son, qué no son. Bueno, lo más relevante de ustedes, lo que quieran presentar. Entonces, por lo menos para tener una idea de muchos procesos, ¿no? Porque muchas veces, pues en clases anteriores o por experiencia, muchos estudiantes sabemos que trabajan como todos, entonces muchas veces se les dificulta las cosas y por lo menos uno tiene una idea de quién es la persona y cómo poder trabajar con ella, cómo poder tener cuál es su estilo de aprendizaje, cuáles son sus cosas. Entonces es muy importante pues tener como una idea de cada uno de ustedes, ¿sí? De cómo se expresa y cómo son. Importante mejorar la personalidad y saber cómo somos realmente o cómo estamos mostrando ese espejo hacia otra persona, ¿no? Entonces, les voy a pedir ese favor para que en el foro comuniquémonos. Ahí me coloca, mi nombre es Fulanito, Fulanito, ta, 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 yo soy ta, 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 ta.
trabajo en esto, hago esto, listo, perfecto. Solamente es para darles como un conocimiento un poquito. Ahora, todos tienen ya mi celular, mi WhatsApp, estamos en un grupo. Cualquier pregunta, duda, no la duden en hacer. Yo siempre estoy pendiente, siempre contesto. Como soy independiente, pues es una ventaja, un poquito de ventaja en ese proceso. Es la única ventaja que hay independiente. El resto trabajamos igual. Entonces, quisiera que si tienen alguna duda, razón, me escriban, como me escribió una compañera de ustedes que no podía estar porque el trabajo no la deja ahorita actualmente, entonces, que porque no le dieron el permiso, que en las próximas clases están. Entonces, son cosas así, son cosas que le ocurren a uno y que es importante poder comentarlo y hablar. Las reglas, Profe, buenos días. Qué buenos pena días, interrumpirlo. cuéntame, Hay Fernando. otro compañero que también no puede estar, entonces yo me comuniqué con él y me pidió el favor de que le dijera Listo, que perfecto. tiene problemas con el internet porque pues por donde está lo cortaron. Él es Listo, Diego Vega. listo, perfecto. Mira, yo no tengo problemas si entra o no entra, ¿sí me entiende? O sea, yo no soy de los profesores que obligan, me gusta así la participación, que obligan que tienen que estar acá y eso, porque yo pienso que el conocimiento no viene por algo obligatorio, o sea, ustedes pagan un paquete de aprendizaje, ¿sí? Y pienso que ese paquete de aprendizaje depende de esto, de lo que ustedes quieren aprender, ¿sí? Entonces, yo simplemente hago lo sencillo. Yo siempre, esos sí van a tener los videos en la plataforma, los tienen. Esto lo estamos grabando y va a estar en plataforma. Entonces, el video va a estar en plataforma, yo lo paso a YouTube, lo subo, lo pongo en plataforma. Lo interesante es aprender, ¿sí? No importa cómo, no importa el método, no importa. Hay 4 métodos de aprendizaje, si usted es teórico, si es práctico, si es activo o si es reflexivo. Todos tenemos diferentes inteligencias, como las de Howard. Entonces, lo importante es querer aprender y eso está en sus manos. Lo que sí me interesa a mí es que respondan, pues son 6 productos de aprendizaje que tenemos que hacer. No son difíciles, voy a hacerlo lo más sencillo que pueda. Nosotros vamos hasta abril, ya no estamos como antes que vamos el semestre completo, vamos hasta abril, pero las horas no las recortaron, son las mismas horas. Lo que pasa es que pusieron y comprimieron todas las horas. Entonces los productos van a quedar menos plazos para presentar los productos de aprendizaje. Vamos a tener un producto de aprendizaje que es un ensayo pequeño de 3 hojas sobre terapias alternativas. Creo que ese es el primer producto de aprendizaje. El segundo producto de aprendizaje que es sobre un resumen sobre las terapias alternativas, un resumen sobre unos sistemas. Van a hacer un videito pequeño, me van a subir a la plataforma y es un quiz que viene a continuación. El otro producto de aprendizaje es un informe de cómo se hace la homeopatía. Y por último, el último producto de aprendizaje es un mapa conceptual sobre las técnicas sanitarias. La idea mía es tratar de demostrarle el mundo de las terapias alternativas. No es tanto que aquí van a salir ustedes fulles en terapia neural, que en homeopatía, el que más formula. Eso es difícil. Yo llevo 15 años en este cuento y creo que no sé muchas cosas. Y todos los días me asombro, aprendo cosas nuevas. Pero teniendo usted una idea, una base, un paso, podemos llegar a caminar mucho más, ¿sí? Y créeme que ya conozco compañeros de ustedes que entraron acá y ya tienen su farmacia homeopática, ¿sí? Y la dio bien, gracias a Dios. De por sí, yo soy un empresario de las farmacias homeopáticas. Yo tengo farmacias homeopáticas en Piedecuesta, en Girón, San Alberto. Entonces, y también tengo una línea de productos de las cuales hemos creado con el profesor Cristian González, que también es diputado de farmacología de la universidad. Tenemos una línea de productos fitoterapéuticos y nutracéuticos y estamos comercializándola. Es nueva en el mercado, ya tenemos un contrato con la distribuidora y estamos tratando de comercializarlas. Productos sacados desde la creatividad, planta a planta, ingenio, creando. Entonces, ser regente de farmacia es más que eso, más que ir a limpiar una vitrina allá a un hospital, a una farmacia, es ser creativo. Y de pronto esa es la idea de que hemos tenido, mostrarles a ustedes que hay otra cosa. Y con terapias alternativas se puede ser creativo, es lo importante. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a entrar en materia, vamos a un poquito de la metodología, qué es lo que vamos a hacer.
qué es lo que vamos a trabajar nosotros. Si tienen preguntas, no deben preguntar, muchachos, niñas, háganle que para eso es el conocimiento. Adquirirlo es importante y necesitamos manejar ese conocimiento, ¿ok? Bueno, entonces, aquí hablando un poquito, me gusta traer este mensaje que es muy interesante. El trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendido, porque eso lo tienen los libros, sabemos todos. Es como en producir en el estudiante el amor y la estima por el conocimiento. Y esa es la idea mía, que ustedes tengan un rol diferente ante terapias alternativas. Quitémonos quitémosle ese apodo de que esto es de teguas, que no, este es un manejo interesante, el crecimiento exponencial es importante. Y en Colombia, más de uno ha trabajado con terapias alternativas. Entonces, y si alguno aquí ha tenido la oportunidad de trabajar con terapias alternativas, me gustaría que compartieran sus experiencias. Es algo muy importante porque a eso es lo que queremos, motivarlos a que lo hagan de esa manera. ¿Okay? Bueno. Como sabemos, terapias alternativas, como todas las materias, tienen una metodología. Se desarrolla en forma bimodal. Actualmente no está en bimodal, actualmente estamos en forma remota, prácticamente virtual. Pero el modelo de la universidad sabemos que es un modelo constructivista, que no es aprendernos las cosas de memoria, sino es hacer una reconstrucción de la información. ¿Okay? Y tenemos el proceso de la forma virtual, actualmente no está presencial, entonces ahí es donde trabajamos la parte de los foros, entregas, en la parte virtual, y trabajamos todos en círculos, en CIPAS, que es un círculo de interacción y participación académica y social. ¿Okay? Pues la verdad yo no soy muy amigo de los CIPAS. Yo soy amigo del trabajo individual, unirlo y crear un concepto. Porque todos sabemos que los CIPAS se prestan para muchas cosas, pero espero que ustedes lo sepan manejar, porque hay varios, de los trabajos míos hay algunos que van en CIPAS, entonces espero que lo sepan manejar y que no permitan eso de que, no, fulanito no pudo, entonces yo lo hago y fulanito, porque es que realmente eso es engañar a fulanito y engañarse a sí mismo, prácticamente. Fulanito no aprende, listo, usted aprende, pero es importante que todos tengan el conocimiento y mira que le voy a contar una experiencia muy interesante. Hace poco con unos estudiantes, regentes de farmacia, entraron una de las estudiantes, entró regente de farmacia de una IPS, interesante, necesitaba algunos auxiliares regentes, fue y contrató su trabajo colaborativo, su curso, sus parceros, sus amigos, qué bonito, chévere todo, bacano, al principio bacano y todo, pero los amigos eran los de eso, los de la parrandita, chévere, bacano, pero cuando se dieron en cuenta que ir a trabajar en trabajo colaborativo, pensaron que iba a ser lo mismo de siempre, que uno hiciera los trabajos y los otros pasamos. Lógicamente, eso no fue así. Prácticamente tuvieron que echar a dos de los auxiliares porque prácticamente no hacían nada, o sea, todos se lo pusieron en los otros trabajos y no hicieron nada. Entonces, sí, entonces lo importante, desde aquí se aprende a trabajar, porque cuando llegues allá a fortalecerse realmente, esto es lo que van a exigir, trabajo colaborativo y en sí, ¿no? Algo muy importante que tienen que entender. Ahora, las competencias de regencia de farmacia, perdón, las competencias de terapias alternativas. Tenemos una competencia que es general, que es la que resume la responsabilidad ética y social. Tenemos la competencia específica, que reconoce las terapias alternativas como un sistema terapéutico disponible para recuperar la salud de las personas. Y tenemos una competencia diferencial, que es los principios como tal de las terapias alternativas. ¿Qué vamos a aprender acá? ¿O qué temas vamos a ver? Vamos a ver homeopatía, fitoterapia, medicina ayurveda, terapia neural, medicina tradicional china. Tenemos farmacia homeopática, que les voy a tratar de enseñar cómo se fabrica un medicamento homeopático, cuáles son las bases de la homeopatía, cómo se dispensa un medicamento homeopático. Y lo más importante, cómo reconocer un medicamento homeopático en el mercado, porque el medicamento homeopático no es como los otros medicamentos que vienen por miligramos, eso viene por centesimales jaminianos, decimales jaminianos, y por lo menos aquí les voy a enseñar qué quiere decir eso. Y cuando usted mira un medicamento homeopático, no se asuste, mire, bueno, estos son centímetros jaminianos, viene en una dosificación a las 5CH, entonces sirve para manejar un tejido, o viene una dosificación a las 30CH, sirve para manejar un comportamiento, o sirve para manejar un proceso general. Entonces, ahí por lo menos ese conocimiento lo vamos a adquirir acá. ¿Okay? Bueno,
Entonces vamos a comenzar con un caso muy interesante. Se presenta un paciente, sí, vamos aquí a acomodar un poquito, qué pena, gracias. Entonces, se presenta un paciente de peso 80 kilos de estatura, ¿sí? 100 de estatura, mide 1,70 m, edad 40 años, sexo masculino, con hipertensión leve, más o menos 135-85 en promedio. El médico le envía una dieta, un control para 10 días para verificar y justificar el comienzo del tratamiento con alopatía. No toma ningún otro medicamento. ¿Será que un paciente de esa manera lo podemos manejar con terapias alternativas sin necesidad de recurrir a un medicamento alopático? Pregunto yo. Alguien que me quiera responder. Somos siempre bastanticos. Somos 20 personas. Una persona que me responda. Sí tendremos la posibilidad de manejar. Primero que todo, antes de responder, olvidémonos una cosa muy interesante. Aquí las leyes dicen, el regente no puede formular, lógicamente. Pero sí puede hacer algo muy interesante y eso tiene que mirar la ley, que se llama consejo farmacéutico. Yo puedo hacer un consejo farmacéutico y puedo hacer un perfil farmacoterapéutico del paciente y lo puedo atender, ¿sí? Siempre y cuando no tengamos interacciones, inclusive lo que estamos haciendo es fortaleciendo la formulación de un médico. Entonces, eso lo pueden hacer. Entonces, en ese consejo farmacéutico que ustedes pueden hacer, se podría implementar un tratamiento alternativo. ¿Alguien tiene conocimientos de medicina alternativa para un paciente que maneje una hipertensión leve? Profe, pues yo no tengo conocimientos como tal, pero yo digo que sí se puede. Se puede, pues, aconsejándolo la reducción total de sodio, tomando de pronto, pues, cosas naturales, alternándolo con una dieta, sí puede reducirlo. Y pues ya con el conocimiento de algún tipo de terapia que se le pueda brindar, pues se le daría a conocer, ¿no? Pienso yo. Sí. El ajo creo que es bueno también para controlar la hipertensión. Sí. Sí, profe. Entonces también se podría combinar con eso, con unas cápsulas de ajo que venden para eso. Perfecto, sí, está muy bien. Eso, lo que acaban de decir las dos está muy bien, exacto. Eso, mire, algo que usted tiene que aprender es que con terapias alternativas podemos manejar dos clases de patologías, las que son leves y moderadas. Las patologías ya graves o estados agudos, en fitoterapia también. Eso sí hay que dejárselo a la parte médica y nosotros utilizamos es como coadyuvantes. Coadyuvantes quiere decir, podemos complementar ese tratamiento para que el paciente logre estabilizarse después de pasar pues por los respectivos controles médicos y lograr que después no aumente la dosis. ¿Qué pasa con un paciente con hipertensión? Listo. El médico le dice, no sé, entre 35-85 está en el promedio, 85 no ha subido la diástole, sístoles, están bien, en promedio, 40 años, está en promedio, la hipertensión se estabiliza a los 70 años. Entonces, ¿qué pasa? Él le puede formular los sartán ahí, le puede formular eritropoyetina, le puede formular, o le puede formular un captopril o un enalapril, bueno. Pero realmente en el momento que el paciente toque eso, pasa dos cosas, o puede tener un efecto secundario donde la tensión se baje, haya una hipotensión, o prácticamente el cuerpo se acostumbra, o el cuerpo ya comienza a generar una tensión normal, pero con la toma del medicamento. Entonces ya es para toda la vida. Y uno pregunta, ¿será que tomar medicamentos para toda la vida no genera cambios hepáticos, cambios renales? Entonces ahí es donde tenemos que comenzar a buscar como tratemos de mejorarlo desde lo que dice la compañera, desde la nutrición. Sabemos que el sodio produce eso. Entonces, pero mucha gente dice, no, solo sal. No, solo sal no. O sea, cuando hablamos de sodio, hablamos también de, mire, si quiere cómprense una botella de agua y mire cuánta cantidad de sodio tiene una botella de agua. Una botella de agua. Ahí dice, abajo en la fórmula dice sodio tanto, 25 miligramos por la botella de agua. Ahí ya estamos consumiendo sodio. Entonces, es mirar
que tenemos que hacer una buena nutrición. Mire, todo lo podemos mejorar desde la nutrición. Todo se puede mejorar desde la nutrición. Fortalecer la nutrición, disminuir lo que nos haga daño y aumentar lo que nos ayude a mejorar. Lo que pasa es que nosotros ya no queremos comer frutas, verduras o ciertos alimentos que nos generan. Entonces, es complejo. Pero la idea es eso. Entonces, ¿qué tratamiento alternativo se le puede hacer a ese paciente? Pues mire, aquí hay un estudio, yo hablo con estudios, ¿no? A mí todo es con estudios. ¿Por qué? ¿Por qué con estudios? Porque es que desde la terapia alternativa, si uno dice algo y tenemos un contradictor como la alopatía, eso es mentira. Entonces le digo, no, pero aquí está el estudio. Léalo y me cuenta. Entonces, mire, un estudio se hizo en control con 45 pacientes de diferentes edades y se logró el siguiente resultado. Utilizaron el punto Shen de auriculoterapia, que es como por acá. Le ponen un baldicito acá. Pero eso es un coayudante. Lo que me interesa es esto. Utilizaron gotas de ajo y albahaca morada, ¿sí? Entonces, y lograron hacer una disminución de la tensión arterial, pero este estudio fue basado en cuántos gastos, aparte de ayudarle a mejorar la tensión arterial en el paciente y en la evolución, que ahí nos dice que tuvieron resultados satisfactorios como tal, también cuánto se disminuyó los gastos por el concepto de los medicamentos que le dan a los pacientes. Entonces, esto fue un estudio que se hizo, ahí está la referencia bibliográfica, que quiera entrar a mirar el estudio, en el Hospital de Cuba, de enfermería. Entonces, aparte de lograr, porque parece ser que hay medicamentos, bueno, en algunas partes los medicamentos tienen un valor diferente. Entonces, aparte de lograr que los pacientes se estabilizaran con goticas de ajo, como dijo la compañera muy bien, y albahaca morada, lograron también disminuir los gastos que generaba el hospital en esos 45 pacientes manejando los medicamentos alopáticos. Entonces, mire que eso es lo que nosotros queremos, algo efectivo, bueno, y de paso que no nos afecte la parte económica, nos puede afectar ciertos medicamentos. Mira, hay pacientes que el médico le dice, no, toca manejar tal medicamento comercial. Aquí no lo dan, vaya, cómprelo, pero ustedes lo compran en 150.000 pesos. ¿Quién le aguanta ese bolsillo? Entonces, todas esas cosas son importantes y hay que manejar en ese proceso. Entonces, el control de la hipertensión con fisioterapia y auriculoterapia es sencillo. Bueno, entonces, eso es lo que yo quería mostrar desde las terapias alternativas, que hay muchos estudios que nos avalan que sí funcionan y que sí podemos trabajar a un paciente de ese proceso. Yo he trabajado a muchos pacientes con hipertensión. Inclusive en mi familia, mi madre tenía hipertensión, tomaba los Losartán de 50 miligramos con hidrocortisona, pero en un momento le dije, tuvo un efecto gástrico, entonces le dije, no, vamos a parar esto. Lo manejamos, como el ajo también tiene efecto gástrico, entonces lo manejé con mastranto, que es una planta muy interesante, y utilizamos eh, diente de león y logramos estabilizar esa hipertensión arterial, y al sol de hoy no toma ningún medicamento de eso, bandas de tensión 110, 80 como tal. Jessica, cuénteme. Profe, quería preguntarle, buenos días, ¿no? Para todos. Buenos días, sí. Quería preguntarle sobre el azúcar. Sí. Es que en mi familia, mi papá, mi mamá toman medicamentos, la metformina y la gliperimida. Glibenclamida de 5 miligramos, exactamente. ¿Sí? Eso es lo que toman. Entonces, Gliperamida, creo gliperamida, la nueva molécula, listo. Esa no la cubre el seguro y toca comprarla. Y vale 85.000 pesos la caja. Por ejemplo, pero entonces, ¿qué pasa con esa? Es una patología de metabolismo, ¿no? Entonces, esa patología como tal de metabolismo tiene dos procesos que hay que interactuar, que son en la parte natural. El primero, pues, es la nutrición. Lógicamente, como son diabetes tipo 2, usted sabe que el páncreas lo que hizo fue disfuncionar en el islotes del ángel, dejar de producir algo que se llama insulina, y esa insulina no metaboliza los azúcares ni convierte en energía. Entonces, ¿qué pasa con eso? Desde la parte natural se puede utilizar un coadyuvante para mirar si se puede regular,
solo con la metformina. No podemos suspender pues los medicamentos, pero sí podemos reducir las dosis y lograr que se regule pues para evitar el compra del otro medicamento. ¿Cómo se hace eso? Hay un estudio muy interesante con una planta que se llama balsamina, en el mercado se consigue como Glunac de la Farbec, y ha tenido estudios muy interesantes en ayudar como coadyuvante a los medicamentos a que baje el azúcar y así no comenzar a aumentar medicamentos, porque comienza con metformina, pasas con glibenclamina, luego con insulina. Entonces la idea es que ayudar el páncreas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tomamos estos medicamentos como la metformina u otras cosas, lo que hacemos es exprimir el páncreas, o sea, que el páncreas comience a producir la insulina, pero en un efecto de exprimir. Llega un momento que el páncreas ya va a dejar funcionar porque no hay nada que lo fortalezca, lo que estamos haciendo es exprimir. Entonces ya la metformina no va a ser la glibenclamina ni los otros medicamentos, entonces ya toca pasar a aplicar directamente esa insulina que el páncreas ya no produce. Entonces, la idea de esta medicina es más la prevención y los efectos leves y moderados. El azúcar, como es una patología de trastorno del metabolismo, realmente lo que se puede hacer en ese caso es lograr reducir dosis en medicamentos que está tomando, no suspenderlos, pero sí reducir las dosis. Si le toca tomar 2 veces al día, entonces lograr que se tome una sola vez al día, poniendo un tratamiento natural, y en ese caso le recomendaría mucho el Glunac, que es la balsamina, y un medicamento que nos ayuda a fortalecer la parte del páncreas y que es súper genial, es medicina automolecular, es un medicamento que se llama ácido alfa-lipoico, que es sacado de la cáscara de la papa y ha comprobado que nos ayuda a que el páncreas se fortalezca y comience a producir la insulina que se necesita. Y evita las neuropatías que genera la diabetes y además mejora la circulación periférica en las piernas, que es un efecto secundario de la diabetes. ¿Okay? Bueno, pues ese es mi concepto, ¿no? en este proceso. Bueno, entonces sigamos aquí por este lado. Entonces, vamos a ver aquí, un minutito. Listo, entonces, se presenta un paciente en la farmacia y pide un consejo farmacéutico. Quiere tomar ginkgo biloba, pero está tomando los siguientes medicamentos: propanolol, teofilina. La pregunta, que alguien me responda sí o no: ¿será que puede tomar el ginkgo biloba tomando estos medicamentos? Sí, señor, sí los puede tomar, profe. ¿Sí los puede tomar? Sí, no le van a hacer ninguna contradicción porque de igual manera el incluir es como para activar el cerebro, para darle más oxigenación, ¿no? Bueno, es el concepto. Sí, estamos en eso. Ahora vamos a mirar qué nos dice el estudio. Quería, para poder trabajar esa parte, es lo que dice. Entonces, cuando hablamos del ginkgo biloba, el ginkgo biloba, porque sea un medicamento natural, él está compuesto por algo que se llama gingosivos B, A y C, ¿sí? Entonces, él tiene unas contraindicaciones que tenemos que mirar y hay interacciones con otros medicamentos. Entonces, puede aumentar el riesgo de sangrado, no se puede combinar con anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios. Los gingosivos A pueden incrementar la actividad de algunas enzimas hepáticas, por lo que puede interferir en el metabolismo hepático y niveles plasmáticos. De fármacos como el propanolol, aloperidol y teofilina no se pueden tomar porque algunos reportes señalan que la administración del extracto de hojas de ginkgo potencializa la acción. Bueno, alguna risoproteína. Entonces, mire, esto es lo que yo quiero saber. Esta es la otra parte. Y es muy interesante. Gracias a la opinión de la compañera, muy interesante. Entonces, ¿qué pasa? Por lo que sea natural no quiere decir que no haya interacciones y contraindicaciones. Sí los hay. Y por eso estamos aquí, para aprender eso. ¿Sí? Porque eso es lo importante. Entonces, este paciente no lo podría tomar porque tiene una contraindicación en el proceso metabólico inflamático de fármacos como el propanolol, aloperidol y teofilina. Entonces, aumenta la actividad enzimáticas hepáticas y interfiere en el metabolismo hepático. No quiere decir que le vaya a producir un efecto secundario, sino lo que pasa es que va a disminuir la accionar de esos medicamentos que está tomando el paciente. ¿Sí? Sí, cuénteme, Jane. Profesor, qué pena. Lo que pasa es que pues viendo acá, donde yo trabajo, yo trabajo en un centro gerontológico para el adulto mayor. Nosotros allá tenemos una residente que ella toma, a ella se le administra aloperidol, 3 gotas en la mañana, 3 gotas en la noche.
y ella toma ginkgo biloba. Exacto. Mira, ahí está. Ella no lo podría tomar, entonces, ¿por qué? Porque prácticamente interactúa en procesos enzimáticos hepáticos, o tendría que reformular ese ginkgo biloba, prácticamente. Profe, una pregunta. Sí, Todos los señora. organismos, de pronto, a unos no les cae mal, pero a otros sí les puede caer mal al tomar las dos dosis, ¿no? Sí, es lo que pasa. A veces el organismo responde diferente de todas las personas, ¿cierto? Todos los organismos son diferentes, o sea, así como usted tiene una huella dactilar, tenemos una forma de reaccionar ante diferentes estímulos que hay en el ambiente, ¿no? Tanto medicamentos como ese proceso. Entonces, lo que dice Jamie es muy interesante. Entonces, esta paciente realmente hay que mirar, porque lo que está haciendo es bajando los niveles plasmáticos del haloperidol. Y acuérdense que el haloperidol tiene una contraindicación muy interesante, y es muerte súbita, ¿no? El haloperidol es fuerte. Entonces, es un medicamento que hay que saberlo manejar. Y hay que decirle a esa paciente, realmente el ginkgo, en ese caso le recomendaría a Jamie que lo tomara en versión homeopática, para que evitáramos el efecto secundario que produce el ginkgo biloba. Entonces, conseguimos un ginkgo biloba en el medicamento homeopático ya hace un efecto nano, y ese sí no le va a producir efectos secundarios, y sí va a producir los mismos efectos positivos en el paciente. ¿Ok? Bueno. Listo, Después, profesor, gracias. ya después le digo por qué la homeopatía, ya cuando aprende homeopatía se da cuenta por qué el homeopático le sirve a ella y por qué no le va a servir el psicoterapeuta. ¿Okay? Entonces, ya mirando esto, quería que entendieran esa parte, que todo tiene una interacción, una reacción, y hay que saberlo mirar. ¿En dónde lo miramos nosotros? Es sencillo. Ahorita más adelante les voy a mostrar en dónde, y ahí abajito, en la plataforma, en la primera unidad, dice Vademecum de plantas colombianas. Ese Vademecum usted lo puede revisar, y ahí dice las interacciones, contraindicaciones y reacciones de todas las plantas colombianas actualizadas en este momento. Entonces, no está actualizado, perdón. Yo digo por qué no está actualizado. Ahora sí vamos a entrar en contexto. Metodología. La unidad 1, que prácticamente la que estamos viendo, vamos a mirar qué es lo que es la medicina alternativa y terapias alternativas y complementarias, las nociones generales, las similitudes, las diferencias. Ya miramos similitudes y diferencias. Miren, cuáles son las terapias de mayor uso en Colombia. Vamos a ver una área de descripción, que es la unidad 2. Vamos a hablar sobre homeopatía, los principios básicos, que es una farmacia homeopática, ¿sí? Que es terapia neural, ¿sí? Prácticamente. En la unidad 3 vamos a hablar sobre farmacia homeopática nuevamente. Perdón, en la unidad 1 y 2 vamos a hablar más de las clases de terapias alternativas. En la unidad 3 vamos a hablar netamente de la farmacia homeopática. ¿Sí? ¿Cuáles son las generalidades, nomenclatura, origen de los medicamentos homeopáticos, categorías, vías de administración, vehículo de oración, qué es una fuerza medicamentosa, qué es un laboratorio homeopático y las reglas para prepararlo? Y en la unidad 4 vamos a ver sobre disposiciones técnico-sanitarias legales, y les voy a dar una charla muy interesante de algo que se está manejando actualmente, y es la medicina ortomolecular. ¿Cómo curar con suplementos dietarios? Pues aquí no está permitido, porque dice que el suplemento dietario no puede reemplazar un medicamento ni nada de eso, pero a nivel mundial, como Linus Pauling, que es el que descubrió la vitamina C, premio Nobel de Medicina 2 veces, él nos dice que con vitamina C podemos curar muchas patologías, entre ellas grandes dosis podemos llegar a curar el cáncer. Entonces, esas cosas se las vamos a exponer para que ustedes entiendan y aprendan un poquito sobre ese manejo. ¿Okay? Eso no está acá dentro de la unidad 4, ¿sí? Eso no está acá dentro de la unidad 4, pero se las voy a dar porque es importantísimo. A mí me parece increíble que un regente de farmacia, lleguemos a una farmacia y le diga, señor, necesito un nutriente para, digamos, un nutriente para la parte cerebral. Entonces, uno, en vez de decir, hay fosfolípidos para eso, le metemos cualquier nutriente y no sabemos realmente si funciona o no funciona para eso. ¿Dónde están los estudios? Entonces, no, cualquier vitamina de A a la Z sirve. No, señor, cualquier vitamina de A a Z no le sirve para eso. O que quiero algo muscular, es diferente el manejo muscular, cerebral, circulatorio, es totalmente diferente. Así como la sangre necesita hierro y magnesio para que pueda manejarse, así todas las partes del cuerpo necesitan un nutriente especial que les va a ayudar a manejar ese proceso. Entonces, por eso mismo hay que aprender a manejar desde ahí, lo más sencillo, de nutrientes.
Y los que trabajan en farmacia saben que una de las cosas que más se venden son nutrientes. Por ejemplo, todo el mundo lleva Ensure, pero el Ensure sirve para lo que todo el mundo quiere, lo dudo. Entonces, ahí está el problema. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero enseñarles. Y eso lo vamos a ver en la unidad 4, como una charla, con un webinar, donde les voy a explicar ese detalle. ¿Listo? Bueno. Entonces, en la unidad 1, vamos a hablar sobre los conceptos de medicina alternativa y terapias alternativas y complementarias. Mira, cuando hablamos de la palabra complementaria, cuando hablamos de esta palabra complementaria, no estamos hablando que complemente otro sistema. Escuchen bien esto. Estamos hablando de que terapias alternativas es alternancia acá, lo que hacen los indios, lo que hacemos con las plantas, con la fitoterapia. Alternamos un tratamiento, ¿sí? Y hay médicos especializados que solo envían ese tratamiento. Cuando hablamos de complementaria, no es que complementemos, hablamos de coadyuvar. Lo que hablamos es que hay terapias de otros países. La terapia tradicional aquí con los indios Kogi es fitoterapia, en Novotan. Pero llega desde China, llegaron los de acupuntura. Entonces, esa terapia alternativa es una terapia complementaria a la tradicional de Colombia, más no es que complemente la terapia alopática. ¿Sí me entendieron? O sea, todo lo que venga de afuera, de diferentes terapias, por ejemplo, en Estados Unidos se inventó las terapias Kuchmi, un ejemplo, de nutrición. Eso es una terapia complementaria en este país. Si se hiciera aquí en este país, sería una terapia alternativa del país. Sí, entonces, por eso es medicina alternativas y terapias alternativas y complementarias. Ese es realmente el significado de lo que nosotros estamos viendo. Y eso lo resumimos como MACTAC. ¿Sí? ¿Y qué es la MACTAC? Tienen como una concepción holística del ser vivo, humano o animal, que al mismo tiempo lo individualiza como un ser único, con unas condiciones especiales que lo predispone a la salud o a la enfermedad. Dichas condiciones tienen que ver con aspectos físicos. Nosotros nos enfermamos porque es que nos tocó la roya. No. Nosotros nos enfermamos porque tenemos procesos mentales, emocionales y espirituales que no conversen con un cuatro cuerpos. Ahí estamos hablando de cuatro cuerpos. Eres un cuerpo emocional, eres un cuerpo mental, eres un cuerpo espiritual y eres un cuerpo físico. Son cuatro cuerpos. ¿Sí? Entonces, el que recibe todo es el cuerpo físico. Si yo emocionalmente, por ejemplo, a la señorita la dejó el novio, ¿sí? Entró en depresión, pero ¿quién recibe ese proceso emocional? El cuerpo físico, su cuerpo físico. Entonces ya no hay apetito, ya quiere llorar todo el tiempo, puede generar una patología autoinmune por eso, se le bajan las defensas y le pegó el bichito raro que anda por ahí dando vueltas. Entonces, ¿sí? Entonces, las enfermedades no es que todo es porque el cuerpo físico las produzca, no, ni todo tampoco es nutrición. Ahora, mentalmente, si yo vivo pensando realmente en que, y no ordeno mi mente, porque la mente simplemente es un caos celular, y no la ordeno, prácticamente, si yo estoy pensando en diferentes procesos, de que esto me sale mal, que esto esté mal, por ejemplo, aquel paciente que vive pensando a toda hora de que es que no tengo para comer, no tengo para comer, así tenga para comer, es que no me alcanza la plata, ese paciente va a desarrollar una gastritis, ¿sí? Porque tiene que ver con el bocado. Cuando uno tiene problemas con el bocado, el estómago se resiente. Pero mentalmente lo estamos creando, ¿cierto? Entonces, y lo otro, pues, es la fe, ¿no? La fe es la que mueve todo desde la parte espiritual. Si ve como desde la parte mental, emocional y espiritual, podemos involucrar un cuerpo físico. Este es un receptor simplemente de todo aquello que nosotros pensamos, sentimos o creemos, ¿sí? Entonces, y eso se hace por un proceso, que es un proceso vital. En el cuerpo nosotros tenemos algo que se llama energía vital o fuerza vital, ¿sí? Y esa energía y fuerza vital es la que nos ayuda a mantener equilibrio. Usted no se da cuenta porque cuando uno se come las uñas en aparece ahí, aparece nuevamente un pedacito de uña, la queratina se transforma y vuelve a aparecer una uña, no aparece ahí otra cosa. ¿Por qué? Porque las células están organizadas para producir ese proceso. Pero algo tiene que ordenar a la célula para que tenga esa capacidad o esa energía especial para que se regenere, ¿no creen? Entonces, la medicina la llama el alma, ¿no? El espíritu, el alma. Entonces, ahora, la medicina no la religión, perdón.
Ahora, en la medicina tradicional se llama un elemental. Hay una energía especial que siempre va a mantener activo todo ese proceso. Y en el momento en que morimos, perdemos ese cordón y esa energía desaparece y salimos del cuerpo. ¿Okay? Eso es lo que dice la medicina. Yo simplemente comento lo que yo he aprendido y lo que dice la medicina alternativa de hoy. ¿Ok? Bueno, sin entrar en procesos, yo sé, de religiones diferentes. Estamos fuera de esto, estamos aprendiendo conceptos filosóficos, estamos aprendiendo cosas técnicas para poder entender cómo se definen las terapias alternativas. ¿Okay? Bueno. Ahora, entramos a esto. Entramos a la dicha entre alopatía y terapias alternativas. Siempre la alopatía ha tenido ese concepto de mecanicismo. Algo muy importante, compañero, este concepto siempre lo pregunto yo. Ese concepto de mecanicismo, porque él siente sus teorías en el concepto de una casualidad individual. O sea, aquí lo que vale es la genética, explicar desde las partes cómo se constituyen las cosas sin entender que hay algo más allá. ¿Sí? Es el concepto de mecanicismo. Por ejemplo, usted va donde el médico y dice, doctor, antes dice, doctor, me duele la cabeza, vaya para el neurólogo. Me duele la pierna, vaya para el fisiatra. Me duele, tengo problemas de respiración, vaya para el neumólogo. Entonces, el cuerpo se vuelve como un carro, mecánico, 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 mecánico. Pero no entendemos si todos esos síntomas son basados en un sentir, en una emoción, o qué hay más allá que está produciendo todos esos síntomas. Entonces, ahí es donde las terapias alternativas entran a jugar un papel muy importante, y ese papel se llama vitalismo, ¿sí? Que considera el universo una totalidad en flujo y movimiento perpetuo. Ustedes no se han dado cuenta que cuando usted mira un átomo es igual al universo, o sea, lo micro y lo macro, eso se llama matemática fractal. Lo micro y lo macro es igual, o sea, lo más pequeñito es igual a lo más grande, siempre se replica, siempre se replica. O mire la teoría de Fibonacci, ¿sí? Así se sabe cuántas hojas tiene un árbol, sin mucha historia. Entonces, todas estas cosas nos dan a entender que nosotros somos un movimiento y que estamos coordinados, a pesar del caos que vemos, estamos coordinados por una existencia o no, ¿sí? Y que el universo, Dios, un ser superior siempre está ahí en ese proceso. No podemos decir, no hay una forma, siempre hay una forma y siempre vamos a evolucionar. El ser humano se hizo para evolucionar, está en evolución. Mucha gente se empeña en no dejarnos evolucionar, pero nosotros estamos en evolución. Y por eso es que estas teorías hacen que aparezcan determinados conceptos que a rato no caen tan bien en la medicina alopática, por ejemplo, la energía cuántica. Cómo nosotros podemos transformar nuestra energía y poder sanarnos sin necesidad de tomar un medicamento. Entonces, esas cosas, pues, son un poco, son cosas que tenemos que tener en cuenta siempre en ese proceso. ¿Ok? Bueno, entonces, ese es el concepto de mecanismo y vitalicismo realmente, y lo que diferencia en la medicina alopática con la medicina tradicional. Entonces, el vitalismo considera que todo es superior a sus partes y por lo tanto hay una visión holística. Holística quiere decir integral, el ser humano es un todo. Y reconoce en la naturaleza la existencia de fenómenos cuya observación y estudio no pueden explicarse exclusivamente desde lo cuantitativo. Nada se puede medir. Nada se puede medir desde lo cuantitativo. El ser humano es un ser de cualidades y cada patología, signo, síntoma, tiene que ver mucho con esas cualidades. Ahora, esto es interesante. Así está nuestra mente. ¿Cómo le parece? Nuestro cerebro está relacionado así. Tenemos una mente preconsciente, una mente consciente, una mente subliminal, una mente subconsciente y una mente supraconsciente. ¿Por qué llevo en terapias alternativas esto? Porque todo está en lo que pensamos. Entonces yo les voy a enseñar cómo es que piensa el ser humano. Y de eso maneja una personalidad que está el ello, el yo o el super yo, sin un freno. Bueno, recuerden que soy psicólogo, pues esto lo manejo de una u otra manera. Entonces, y les voy a explicar qué tiene que ver cada clase de mente en su cuerpo. O sea, usted se divide en 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, usted tiene 6 pensamientos al tiempo, ¿sí? Por eso es que somos tan indecisos y comenzamos a meternos en diferentes dimensiones, y si no lo hago, y si lo hago, y si lo hacemos, y si no lo hacemos, y si lo ponemos, y no lo ponemos. Entonces son cosas que nos llevan a tomar las decisiones, y aquí es donde si nosotros no manejamos una personalidad correcta,
lógicamente podemos tomar malas decisiones entre los procesos. Entonces vamos a ver un resumen de estas mentes. Aquí está nuestro cerebro, nuestra mente y todo lo que el mundo trabaja. Comenzamos con una mente como consciente, que es prácticamente la que define todo lo que son los instintos básicos. ¿Sí? Mira, es sencillo. Todos tenemos, ¿cuál es la finalidad de los instintos básicos? La autopreservación. Por ejemplo, como la reproducción, el querer sobrevivir, el poder. El poder es un instinto básico. La interconexión, que son las vibraciones, la intraconexión, la supraconexión, que es la fe, y de ahí sale todo lo que tiene que ver nuestra vocación y nuestros procesos. O sea, esa es la mente preconsciente. O sea, preconscientemente usted siempre va a pensar en su autoconservación. Y si nos tiramos, usted una vez dice, no, pero espere, no puedo tirarme porque puedo que no vaya a vivir. Entonces, ese es el proceso de la mente. Esa es la que le pone el chi a usted, ¡pac! Cada vez que usted va a hacer algo que va a atentar contra su vida, esa es la que le va a poner el chi. ¿Cierto? Entonces, después de esa mente preconsciente, viene otra mente que es la inconsciente. ¿Sí? Es donde guardamos sentimientos, pensamientos, impulsividad, dolor, ansiedad y conflicto. Esto tiene que ver mucho con la enfermedad, la verdad. Por ejemplo, conocí el caso, yo hablo de mi experiencia, conocí el caso de un niño con estreñimiento a los 7 años y eso tocaba meterle laxantes a lo loco para que pudiera ser doctor. Entonces, hasta que un día se me dio por preguntarle a la mamá, venga, dígame usted qué es lo que pasa con el niño, porque el niño anatómicamente está bien, algo no le está haciendo funcionar, aquí hay un problema más psicosomático, ¿sí? Entonces, hablando y hablando y hablando, la mamá me dijo que era que el niño, cuando estaba aprendiendo a manejar sus esfínteres, el niño hacía el cuerpo en todos los sitios. Por ejemplo, en vez de ir al baño, él llegaba aquí en la salita, se bajaba el pan, ahí hacía su deposición. Entonces todo el mundo le decía, eso es malo, mire que no haga eso, hasta el papá le pegó y todo, no, es que mire que eso no tiene que ser así, que usted, eso hacer popó es malo. Entonces no le enseñé que hacer su deposición es algo agradable y que está desintoxicando el organismo, porque todos tenemos esa mentalidad, por eso sufrimos tanto el dolor de estreñimiento, si lo miramos tanto como lo dañoso. Y el peladito entonces cada vez que se estresa, cada vez que lo regañan, cada vez que tiene un proceso, entonces el peladito hace contracción de los esfínteres y no evacúa. ¿Por qué? Porque le pusieron esta información en su mente inconsciente y ahora qué chicharrón sacarle esa información al niño de su mente inconsciente. Y así pasa con mucha gente. Cuando usted era pequeño, te golpeaban. Y en ese golpe, o se golpeaba, y entonces llegaba la mamá y le daba un chocolatico, un dulcecito, o vamos a comer un helado, y el niño se ponía contento. Entonces, ahora cuando te estresas, cuando hay algo que le produce dolor o ansiedad, usted quiere un chocolatico, un dulcecito o algo que era lo que le daban pequeño para contrarrestar ese proceso. Entonces, si ve todo lo que nosotros tenemos en la mente y que nos reflejan en muchas acciones de nosotros y muchos procesos, inclusive psicopatológicos. Entonces, hay que tener cuidado con los niños, ojo con lo que decimos los niños de entre los 0 a los 3 años, el niño crea la personalidad, de los 3 años a los 7 años, el niño crea la educación en la casa. Ojo desde los 0 a los 7 años, lo que le decimos a los niños, porque ahí usted está creando grandes personajes o personajes frustrados o diferentes personas. ¿Ok? Entonces, importante eso, ¿no? Ahora, seguimos con la mente consciente. Esa es la vocecita, esa es la que le dice a usted a toda hora, hágalo, no lo haga, ¿sí? Esa mente permite pensar, hablar de forma racional, es parte de la memoria y procesa la información. La información in-out, se llama esa información en psicología. Entonces, esa es la vocecita, esa es la que siente la mente consciente, la que está diciendo, hágalo, no lo haga, y se basa en la experiencia del inconsciente y preconsciente para poder tomar una decisión. ¿Sí? Entonces, esa es la mente subconsciente. Ahora, viene una mente que se utiliza mucho en la parte comercial, que es la mente subliminal. ¿Cierto? Entonces, es la que percibe la información sin pasar por lo consciente. La publicidad sobre todo. ¿Ustedes se acuerdan? La mayoría lo relacionan con el preconsciente, ¿no? La mente subliminal. Usted, cuando salía en el comercial de este cigarrillo que llamaba Belmont, aparecían 3 muchachas desnudas, pues en bikini, perdón, y 3 manes también en su ropa interior y fumando un cigarrillo y viva la vida. Entonces, todo el mundo decía que fumarse un cigarrillo era estar con 3 muchachas desnudas y no estar en la casa contaminando y produciéndole cáncer de pronto a los hijos. O sea, esa es la mente subliminal. Ahora,
usted cuando mira el comercial de Coca-Cola aparece y dice, sé feliz. Entonces, felicidad tiene que ver con preservación, con interconexión, con poder y amor. Entonces, sé feliz. Entonces, usted cada vez que va a celebrar el cumpleaños de alguien, el pastelito es con la Coca-Cola 2 litros. Pero eso no importa que tenga ácido fosfórico, que nos queme el sistema, que nos produzca cáncer y que esté dañando el hígado, el páncreas y demás. Entonces, y todo lo relaciona con este proceso. Esa mente subliminal la utilizan mucho en publicidad. Águila, la cervecita, aparece una muchacha, la chica es águila, entonces todo el mundo dice, me tomo 3 cervezas y voy a ver chicas águilas por todos lados. Entonces, esa es la mente subliminal y esa es la mente que nos trabajan prácticamente todos los comerciantes. Ahora, aparece otra mente, que es la mente subconsciente, y es el almacenamiento. ¿Recuerda el inconsciente? Ahora, esta mente es la que almacena todo ese proceso. Y son las creencias, todo más las positivas y negativas alojadas por los padres. Esto ya tiene que ver más con las filosofías, más con lo que en la casa digan, más por la guía de lo que los padres quieren que sean los niños. Si usted es un papá que vive peleando, lo más probable es que el niño sea peleonero. Si usted es un papá agresivo, lo más probable es que el niño sea agresivo porque le enseña a manejar todo con agresividad. Entonces, esta mente es muy interesante junto con el inconsciente porque son las que crean forman la personalidad del paciente. Y por último, está la mente supraconsciente, esa mente donde está toda la información. Cuando uno mira a Tony Camo que dice, venga y le digo tal cosa, es porque el cerebro tiene un espacio dimensional donde está toda la información, ¿sí? Y ese espacio dimensional es donde guardamos los miedos, las emociones, las debilidades, las fortalezas, las enfermedades y la inteligencia. Ese espacio es donde tendríamos que entrar y explorar nosotros para qué somos buenos y fortalecer los miedos. Por ejemplo, los miedos pueden llegar a generar circunstancias en nuestro organismo y por eso existen las terapias florales de Bach. El miedo a lo desconocido es porque algún momento alguien te asustó en algún proceso y usted creó eso, creó una mente supraconsciente y esos mismos miedos se pueden correlacionar con muchas cosas. Las emociones fuertes, las reacciones a las cosas, ¿sí? Las debilidades y las fortalezas. Si supiéramos nosotros, si pudiéramos tener un mapa de esa mente supraconsciente, seríamos superhumanos, porque eliminaríamos los miedos y las emociones fuertes y pondríamos emociones completas en nuestro organismo, fortalezas, sabríamos en qué momento nos vamos a enfermar y cuáles las enfermedades que vamos a tener en el futuro, porque ahí ya está esa información antes de. ¿Y cuál es la parte de nuestra inteligencia? Todo esto, todas estas mentes forman algo que se llama la personalidad, que se divide en ello, en yo y el super yo. Interesante. El ello está presente desde el nacimiento y tiene que ver con los instintos primitivos, los deseos, las necesidades, el sí y el no. Y eso tiene que ver con el estrés, la ansiedad y la tensión. Y depende de todas estas mentes para que eso se genere. Está el yo, que es la realidad, lo que controla, lo que somos actualmente y es lo que a nosotros nos interesa. Yo como tal. Ni el ello, ni atrás, ni adelante, solamente el yo. La angustia y el miedo es lo que pasó atrás y la ansiedad es lo que va a pasar. Cuando una persona sufre ansiedad es porque está previendo algo que de pronto no va a pasar y por eso le da ansiedad, ¿sí? Y el super yo, que es el que controla todo esto, que es la moral. Yo lo hago así porque así me enseñaron en la casa. Es los ideales, las normas, los valores y el comportamiento. Entonces, el yo y el super yo es lo que nos ayudan a mantenernos equilibrio en el cuerpo. Les resumí la psicología en 15 minutos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender para poder trabajar en terapias alternativas. Porque todo esto es lo que nos enferma realmente. Todo está en la mente. Y si no sabemos organizar y controlar la mente, prácticamente no vamos a saber nunca por qué nos enfermamos y por qué tenemos que tomar un medicamento para quitar síntomas de cosas que están más allá de lo físico y que están de pronto en la mente, en las emociones y en nuestra parte espiritual. Bueno, si hasta aquí tiene alguna pregunta, bien pueda. Espero no se hayan dormido con la supercel. Y entonces, la idea es que ustedes aprendan un poquito, más allá de ser regente, más allá de esto, pues aprendamos a manejarnos un poquito sobre esto. ¿Ok? Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, me avisen. Ahora, aquí
Esto no es paja mía, como digo yo. Esto aquí están las referencias bibliográficas. Aquí donde lo sacamos, para que entiendan que lo que les estoy diciendo es real. Que esto ya está estudiado y que tiene la capacidad de poder. Este video yo lo subo a YouTube. El día que lo quieran replicar, ver y mirar las referencias, exactamente lo pueden hacer. Yo se lo pongo en la plataforma para que mañana, por tarde lunes, ya está el video en la plataforma para que lo escriban de diferente manera o si lo quieren volver a ver. ¿Ok? Bueno. Ahora, hablando un poquito de las mentes, pues ahora vamos a meternos en cuenta de qué es regente de farmacia. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que saber que el regente de farmacia tiene un proceso adicional, porque todo el mundo habla del regente, pero realmente sabemos qué es un regente de farmacia, pregunto yo, y siempre doy esa charla, ¿no? El regente de farmacia tiene una competencia muy interesante, y eso es lo que yo quiero decirle, no es quedarse con este conocimiento, sino el regente de farmacia tiene que continuar su proceso de formación después de ser regente de farmacia, ¿sí? Su autoformación científica, y tiene que tener un proceso de acuerdo, y esa formación va de acuerdo a sus necesidades personales, familiares, su entorno social. Miren, yo puse un video muy interesante, que es una charla que di el semestre pasado, el primer semestre, donde aparecen cuáles son las bases de regente de farmacia y hacia dónde nos podemos enfocar. O sea, son 6 procesos que podemos hacer con regencia de farmacia, o sea, 6 frentes que puede traer regente de farmacia, que son muy importantes y que usted tiene para poder trabajar. No tan solo, uno cree que el regente de farmacia es el que despacha porque me dispensa el medicamento allá en la botica. No, señores, hay otros frentes que puede trabajar. Ahora, ser regente de farmacia desarrolla un compromiso social de autonomía, autoestima, actitud crítica, o sea, ¿qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal? Por favor, ser creativos, todos ustedes son creativos, hay que ponerle inteligencia a todo lo que hacemos. Mira, el trabajo puede ser lo más monótono, pero si usted crea otro sistema, crea otra forma de ser rápido, efectivo y proactivo, que es solucionar los problemas sin poner más problemas, porque muchas veces aquí tenemos personas que a toda solución le encuentran un problema. ¿Sí? Siempre. Uno dice, bueno, uno es el proactivo, no, venga, vamos a hacer esto, y sale el alcalde la mano, no, pero, entonces, sí, claro, hay que ver los 3 escenarios, lo bueno, lo medio y lo malo, pero no es bloquear a las personas, y nosotros tenemos que ser proactivos, y ese es el desarrollo del regente de farmacia, esas son las competencias reales del regente de farmacia, esto no lo estoy sacando yo, estoy sacando la resolución de 1963 de mayo del Ministerio de Educación recuperado. Mira, estoy hablando de algo que está en una resolución, ¿sí? Del 2006, donde dice que tenemos que tener estos principios, valores éticos, estéticos, morales y culturales que faciliten actuar con calidad y manera sostenida en diferentes escenarios de promoción, prevención, recuperación de la salud individual, familiar y colectiva. Y es que esto lo cumple, terapias alternativas cumple muy bien esto. Prevención, recuperación de la salud individual, el proceso familiar y colectivo. Entonces, esto es terapias alternativas. Por eso les puse este proceso de las competencias para que entiendan qué es ser un regente de farmacia. ¿Listo? Ahora, compañeros, vamos a hablar un poquito de cómo se clasifican las terapias alternativas. Existen varias clasificaciones. Está la clasificación europea, la clasificación de Estados Unidos. Vamos a utilizar la de Estados Unidos, que es el que está más cerca a nosotros. Entre ellos tenemos la NSSIH, que tiene una clasificación. ¿Qué es la NSSIH? La NSSIH es un organismo del gobierno federal de Estados Unidos que todo el año está en investigaciones. Ellos dicen, si aparece una terapia alternativa que dicen, es que el Reiki cura el cáncer. Entonces, ellos mandan los mejores científicos de Estados Unidos, analizan el tema y dan una observación. Y dicen, sí, esto funciona o esto no funciona. Entonces, son 27 institutos y centros que conforman los Institutos Nacionales de la NIH, que es dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Entonces, y ellos dicen, sí funciona, pueden aplicarlo todas las personas, o no funciona, esto es una estafa. Por favor, esto no lo vamos a dejar aplicar. Entonces, eso es la NIH, y ellos cuando una terapia alternativa aparece y les parece genial, lo ponen dentro de una clasificación.
y esa clasificación que es muy importante que manejen, viene acá. Son 5 sistemas. El primero es un sistema que se llama médicos alternativos y ahí es donde está, por ejemplo, la homeopatía y la medicina tradicional china. ¿Por qué está ahí? Porque son sistemas complejos que tienen una filosofía, tienen una teoría, tienen un vademécum y tienen una forma de aplicación. Sí, o sea, es algo bastante complejo que hay que estudiar. Entonces, ellos lo ponen como sistemas médicos alternativos completos. Aparecen otros que son las intervenciones corporales y mentales, que en este caso utilizamos la meditación, que es muy importante, el Middlefield, la visualización y la relajación. Entonces, eso, inclusive en Estados Unidos, creo que de las terapias alternativas, este está entre el primero y segundo más utilizado en Estados Unidos, por el centro de Deepak Chopra, por ejemplo, que enseña a visualizar, a relajar y a meditar a los pacientes, y así se han evitado bastantes enfermedades. Muy interesante. Los métodos de vampilación que tiene el cuerpo como base. Ahí tenemos la quiropraxia. El señor sobandero de la esquina. Estados Unidos diría, muestre, señor sobandero, muestra a ver usted qué hace. Ah, bueno, sí. Sí, exactamente. Lo que usted hace, relaja los músculos, ayuda a que se recupere el paciente, lo mejora, tal. Entonces, usted lo vamos a poner en el método de manipulación que tiene el cuerpo como base. Y su terapia se llama sobandero o sobandería, algo así. Entonces, se lo digo así porque así hacen en Estados Unidos. Miran que eso hace una correlación, ponen científicos y si funciona, lo ponen en uno de estos métodos. Entonces, la quiropraxia, ya sabemos que es un método que utiliza el cuerpo como base y que trabaja sobre ese proceso. Ahora vienen terapias basadas en la biología, que son las más fuertes, ¿no? Porque tienen ya un campo de evidencia científica sólido como tal. Y ellos tenemos la medicina ortomolecular, que les hablaba que íbamos a hablar en cuarto semestre. Y en esa medicina ortomolecular, automáticamente lo que vamos a hacer es hablar sobre suplementos dietarios y cómo funciona el organismo. Los herbolarios, que es la misma fitoterapia, prácticamente lo que pasa es que los herbolarios dan las plantas sin pasar por un proceso de volverlo para una cápsula, volverlo un jarabe, se lo dan completo, o sea, lo que llamarían aquí el famoso hierbatero, discúlpame la palabra, esos son los herbolarios, y los fitoterapéuticos sí son los medicamentos ya trabajados por un principio activo, por un fármaco, y llevados al mercado y los vendemos en cápsulas, en jarabes, en esos procesos. Y por último, algo muy interesante que a mí también fascina, que es las terapias de energía, por ejemplo, el Reiki. ¿Cómo transmitimos nuestra energía a otro paciente? Hay una forma, el Reiki Usui es muy bueno para eso. Y ellos lo que hacen es poner sus manos, eso ya viene de hace años atrás, eso lo hace el cura, el pastor, lo hace el maometano, lo hace el judío, lo hace, eso tiene mucha práctica. Lo que pasa es que vieron los científicos, pudieron estudiar y dijeron, venga, pero es que esto tiene un proceso. Si usted hace una meditación y usted comienza a pasar su energía de un campo a otro campo, electromagnético, cuántico, físico, puede que la otra persona lo absorba y logre utilizar esa energía para controlar una anormalidad en su organismo. O sea que esto no es tan solo del que se lee el libro sagrado, sino esto lo puede hacer cualquier persona que tenga una técnica y sepa transmitir energía de un cuerpo a otro cuerpo. Eso lo dice, y si está en Estados Unidos y lo prueba, es porque hay muy buena evidencia científica de que existe ese proceso. Entonces, ahí están los 5 sistemas alternativos que están basados prácticamente en esto. Entonces, en terapias sobre la base de la energía, métodos de manipulación basados en el cuerpo, terapias biológicas, los enfoques sobre la mente y el cuerpo y los sistemas médicos alternativos como tal. Algo muy interesante para que aprendan y puedan manejar ese proceso. Bueno. Entonces, ya teniendo la base, las terapias alternativas, como dice la primera unidad, vamos a hablar un poquito de esto, vamos a retomar un poquito qué quiere decir cada concepto, de los conceptos que vamos a ver en el transcurso del curso o en el transcurso de la asignatura. Les voy a dar unos conceptos muy interesantes sobre cada tema y lo vamos a analizar. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerlo. ¿Okay? Ahora, comencemos con fitoterapia. Acuérdense que esta primera clase es un resumen de lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué es fitoterapia?
Las plantas medicinales fueron el principal e incluso el único recurso de que disponían los médicos. Esto hizo que se profundizara en el conocimiento de las especies vegetales que poseen propiedades medicinales y ampliar su experiencia en el empleo de los productos de ellas se extraen. La fitoterapia, nombre que se aplica en uso medicinal de las plantas, nunca ha dejado de tener vigencia. Desde hace más de 5.000 años la fitoterapia existe. Muchas de las especies vegetales utilizadas por sus virtudes curativas entre los antiguos egipcios, griegos y romanos pasaron a formar parte de la farmacopea medieval y más tarde se vio enriquecida por el aporte del conocimiento del Nuevo Mundo. Dichas plantas medicinales, los remedios que enfoque utilizan, las siguen usando hasta hoy en día, y aquí en Colombia es un fuerte la fitoterapia. Si les digo que el mercado ha crecido exponencialmente de manejar 800.000 millones de pesos anuales a pasar más de 1 billón de pesos, eso es mucho dinero. Y lo más chistoso es que ese mercado de las tiendas, que no me gusta el nombre de tiendas, tienen que ser puntos, no turistas, lo manejan. Algunas personas se especializan y les aplaudo que sean regentes y que tengan el conocimiento para manejarlo, pero un 80% lo manejan personas que ni se están especializando, ni están estudiando, y ni con bachillerato muchas veces. Y esas personas pasan a ser muy corruptibles. Y por eso es que nos han dañado este negocio, que tiene un negocio, un crecimiento exponencial, y nos dicen, vayan a tales sitios, compren tales medicamentos, que supuestamente estos jingos le venden un jarabe con un poco de agua, edulcorante, y no tienen jingo, y las personas dicen, ah, esto no me sirvió. Esa corrupción lo hacen porque no hay educación, definitivamente, ¿sí? O no tuvieron valores en la casa éticos que les enseñaron que uno no tiene que comprar cosas fraudulentas, cosas que porque este vale 5.000, lo puedo vender en 20.000, entonces me da ganancia. Entonces tenemos que dejar, y no tenemos que enseñar a nuestros hijos en eso. Aquí, ¿por qué hay tanta corrupción? Porque es que el niño se le enseña a ser el niño vivo en el colegio. Ah, es que el niño es vivísimo en el colegio. No, eso no se deja. Él cualquier cosa ve y él va ganando. Así es que comienzan los corruptos, en pequeñas, en 100 pesos que vivamente le tumbó a otro. Después, en un futuro, ese presidente va a tener un nombre muy conocido y va a dañar a todo el mundo. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, nosotros tenemos que aprender que esto tiene un conocimiento y que tenemos que adquirir. Importante en ese proceso. Bueno, entonces, en la fitoterapia se sabe de la utilización de plantas como mínimo desde hace 5.000 años más o menos, pero su uso posiblemente es muy anterior, remontando a tribus prehistóricas. Los más antiguos formularios conocidos de plantas medicinales se remontan 2.100 años atrás, antes de Cristo, y eran fórmulas para preparar ungüentos. Entre ellos utilizaban la marihuana. La marihuana tiene sus años. Lo que pasa es que cuando llegó a Roma, les cuento la historia un poquito aquí, cuando llegó a Roma estaba Constantino, el imperio y todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasó con eso? Cuando llega la marihuana a Roma, el cannabis sativa, los romanos no lo utilizaron medicinalmente como lo utilizaban en África o los hindús, sino que ellos fueron los primeros que comenzaron a fumársela. Entonces, eso comenzó como a degenerar un poco más el imperio. Y por eso la iglesia la prohibió, y hasta ahora la marihuana está saliendo, que tiene procesos medicinales y que ayuda a curar hasta el cáncer. Entonces, esa es la historia de la marihuana, por eso tiene historias largas. El primer papiro conocido es el de Eber, que es uno de los más antiguos, tratados médicos y de farmacopea conocido, y fue redactado en el antiguo Egipto, cerca del año 1500 antes de nuestra era. Está fechado en el año octavo del reino de Amenhotep I de la dinastía, y el papiro Eber está escrito en una página, tiene 110 páginas, y aquí era complicado porque una de las cosas que decía el papiro, que si una mujer tenía infecciones vaginales, hacían óvulos de las deposiciones del cocodrilo y se la aplicaban, por ejemplo. Entonces, era un poco complejo en ese momento la medicina, pero utilizaban mucho el ajo. Para ellos el ajo era sagrado y lo utilizaban mucho para curar infecciones y problemas casi de todo tipo. Entonces, eso es lo que pasaba en el antiguo Egipto con la fitoterapia. Ahora, prácticamente dentro de la fitoterapia existen
unos señores como son Hipócrates y Galileo. Y ellos prácticamente nos están diciendo que son la base de la fito. Hipócrates decía que el alimento sea tu medicina y la medicina sea tu alimento. Que hay que enfocarnos más en alimentación, la nutrición, pero hay plantas medicinales que son alimentos y que al utilizarla en grandes dosis pueden ayudar a curar un medicamento. Por ejemplo, la albahaca se utiliza en medicina como tal, pero también se utiliza en la culinaria y es muy bueno. ¿Sí? Y Galileo Galilei, pues es conocido porque él fue el que estandarizó los procesos de las plantas y sacaba los medicamentos ya en extractos para dárselo a los grandes y logró curar a muchas personas y son famosos, los dos famosos de la fitoterapia. Ahora, después la fitoterapia comienza a desarrollarse a principios del siglo XIX, los químicos comenzaron a identificar y aislar los principios activos de las plantas, los médicos y especialistas, los farmacéuticos, aprendieron botánica, porque la medicina estaba basada en una gran medida en las plantas medicinales. Ahora es que tenemos este concepto muy raro. Sacan una molécula de las plantas, se la llevan a Estados Unidos, la molécula la copian, y vienen, la traen a Colombia y nos la venden a 300.000 pesos. Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, un hongo llamado Lentinula edodes. De ahí sacan y aíslan la molécula de la lovastatina, la llevan, la acoplan, la replican, la vuelven una tabletica y vienen, la traen acá y bueno, y ahí la consumen todo el mundo. Pues consumamos Lentinula edodes, que hasta el cuento hace menos daño y el cuerpo la metaboliza mejor que lo metaboliza la lovastatina, que tiene daños hepáticos. Un ejemplo. Entonces, en la primera farmacia los boticarios preparaban la medicina, o sea, nosotros los farmacéuticos preparábamos la medicina de compuestos vegetales, la que mandaba el médico, nosotros la preparábamos y la hacíamos. Es que la señora necesita un extracto de albahaca, digamos, de caléndula, de manzanilla y menta para el colon. Entonces el señor decía, vamos a hacer un extracto, es sencillo. Sacamos un frasquito de 60 ml, 20 de albahaca, 20 centímetros de albahaca, 20 caléndula, 20 de menta, la aplicamos, manzanilla, perdón, lo ponemos, señora, tómese 30 gotas 3 veces al día y listo. Eso es lo que hacían anteriormente, antes de todos esos procesos. Y aparecieron entonces las famosas boticas, que en su nombre es una farmacia, establecimiento donde se prepara y venden medicinas, proveniente del provenzal antiguo botica, que a su vez latina viene la apoteca griega, que significa almacenar plantas, realmente. Entonces, y todavía los antiguos, los que tienen abuelos antiguos, saben que dicen, vamos a la botica. O sea, allá donde vendían todos esos procesos. Acá la más antigua en Bucaramanga era la droguería Pinzón, que era la que preparaba fórmulas maestrales. Actualmente no, pues por todos los procedimientos del INVIMA ya no lo pueden hacer actualmente en ese proceso. Bueno. Ahora, se calcula que en el mundo existe más de 350.000 plantas a 500.000, ¿no? Especies vegetales, de las cuales en Colombia se encuentran 35.000 a 50.000. De ellas, aproximadamente 5.000 han sido usadas, utilizadas por nuestros indígenas y campesinos con fines medicinales. Y esto hace que el país tenga un amplio potencial como fuente de unos principios activos que puedan ser usados con alternativa terapéutica. Eso lo dijo Fonegra, un químico de la Universidad Nacional del 2007. Estamos en el 2021 y no ha pasado eso. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros hablamos de esta corrupción bendita, que todo se maneja con dinero y no podemos buscar alternancias porque lo oficial es lo que sirve, porque el resto no nos sirve, entonces bloqueamos todo ese proceso. Las universidades, pocas universidades han entrado en investigación de plantas, pero sabemos que ahí está la cura para todo. Por cualquier bichito raro pandémico, ahí está la cura. Lo que pasa es que no sabemos, porque no hemos investigado, cuál de esas es la precisa para ese proceso. No, mentira, sí ya la investigaron. La artemisa en África y en Filipinas curó a los pacientes y la OMS dijo que no se podía mandar porque hacía que los pacientes se volvieran resistentes a la malaria y que ellos no iban a responderse por un brote de malaria. ¿Por qué? Porque le estaban curando el COVID con artemisa. Punto. Estudio relacionado, donde quiera se los pongo para que lo lean. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el negocio corruptivo es otra cosa. ¿Sí? Entonces, ahí está el detalle. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Bueno,
Entonces, me imagino que, ah, bueno, Jamie, cuénteme. Bueno, aquí, listo, perfecto. Ah, no, es que yo me he dado la mano de... Bueno, sigamos con esta parte de la fitoterapia. ¿Perdón? Entonces, la palabra fitoterapia, esto es muy interesante. La palabra fitoterapia se forma con el término griego fitón, que significa planta, y terapia, que quiere decir tratamiento. Se utiliza como sinónimo de tratamiento. La fitoterapia es la ciencia que estudia el uso de los productos vegetales con una finalidad terapéutica, aliviar los síntomas, prevenir enfermedades o restablecer el estado de la salud. Por ende, podemos concluir que fitoterapia es el tratamiento a través de las plantas medicinales. Algo clave que les va a aparecer en todo lado. Cuando yo les pregunto, porque yo pregunto, mire, yo los exámenes, los juicios los hago de aquí. No el libro ni lo que diga en plataforma, lo hago lo que yo digo. ¿Sí? Por eso es la clave. Ahí está la clave de todo. El que está acá conmigo ya sabe que está un paso más allá. Entonces, mira, la fitoterapia se utiliza para manejar enfermedades leves y moderadas, exclusivamente. No graves ni graves, leves y moderadas. Para que entiendan ese proceso. Solo leves y moderadas. Bueno, ahora, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá. Vamos a enseñarle cómo funciona la fitoterapia. Mire, esto lo van a ver en sexto semestre, no sé si conmigo, yo estoy tratando farmacología, pero quiero que lo vayan aprendiendo desde ahorita. No debemos olvidar que los remedios de plantas medicinales presentan una inmensa ventaja con respecto a los tratamientos químicos. En las plantas los principios activos se hallan siempre biológicamente equilibrados por la presencia de sustancias complementarias. Mire, esto es importantísimo para que quiera trabajar fitoterapia. Aprender esto. Que van a potenciarse entre sí, forman pequeña edad, no se acumulan en el organismo y sus efectos indeseables están en menos proceso. ¿Sí? Las investigaciones y estudios científicos de las plantas medicinales todavía no se conocen mucho los principios activos a los que deben las plantas sus extraordinarias cualidades curativas. ¿Qué es un principio activo? Es una composición química que presenta ciertas sustancias causales de reacciones en el organismo, alterando o modificando su sistema. Se clasifica según su origen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la planta medicinal? La planta tiene dos metabolitos. ¿Sí? Metabolitos de metabolismo. Hay dos formas de metabolismo. Una son los metabolitos primarios y hay unos secundarios. Los primarios son los que utiliza la planta para nutrirse. ¿Sí? Son los que utiliza la planta para la clorofila, bueno, son primarios, la nutrición, el sol. ¿Listo? Bueno, y hay otros secundarios que son los que utiliza, y son los que utiliza la planta, que no son esenciales en ella, pero los utiliza para defensa y adaptación. Entre ellos tenemos aceites esenciales. Usted cuando hay una planta medicinal, usted le echa agua y comienza a tener ese olor característico. O cuando usted compra el aceite esencial de almendras, el aceite esencial de eucalipto, todas esas cosas, esos aceites esenciales contienen algo que se llama alcaloides, glucósidos, mucílagos, taninos y otros, saponinas, y eso es lo que hace que la planta sea curativa, estos metabolismos secundarios. ¿Sí? Entonces les voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Sí? Entonces, estos metabolismos secundarios, mira, vamos a poner la albahaca. Hoy la albahaca ha sido la reina de toda la clase. Entonces, vamos a poner la albahaca. La albahaca, perdón, entonces, la albahaca tenemos un nombre común y el uso tradicional es procesos gastrointestinales y las semillas también son carnativas, espamolíticas. Entonces, ¿qué pasa? Pero, ¿cuáles son sus principios activos o qué es lo que contiene la albahaca? Entonces, la albahaca contiene todos estos procesos. Por ejemplo, tiene el metileugenol, tiene el cariofileno. Entonces, todos estos compuestos es lo que utilizan los científicos. Por ejemplo, yo voy a buscar aquí en la albahaca de todos estos compuestos químicos, ¿cuál es el importante? Entonces me dicen, el importante es el carirofileno. Ese es lo que produce el efecto
carminativo es para eliminar gases, ¿no? Carminativo en las personas. Entonces llega el científico, llega Pfizer y dice, bueno, ya sé cómo hacerlo. Me saco el carinofileno, copio la molécula, lo vuelvo un comprimido, una tableta, una cápsula, y se lo vendo a usted como el carminativo de moda. Para que no haga oso en las fiestas, tomemos este carminativo que es para los gases y le ayuda a mejorar ese proceso. ¿Sí? Pero la planta aquí en la plaza vale, deme 1000 de albahaca, o venga con un jarabito de albahaca que vale 5.000, 6.000, 8.000, 10.000 pesos, no sé. Pero el carminativo de moda vale 30.000. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacen las grandes industrias y eso es lo que tenemos que entender. Que acá tenemos todos los compuestos, mire todos los compuestos que tiene esta planta. Ahora, si yo cogiera cada molécula, por ejemplo, yo cogiera el metilfenol y lo volviera una tableta, y cogiera el carifileno y lo volviera una tableta, y cogiera el misireno y lo volviera una tableta, y cogiera el eugenol y lo volviera una tableta, todos esos, le apuesto que si yo me voy a tomar todos estos ya metabolizados en tabletas, todos al tiempo, me harían un daño enorme, inclusive creo que me intoxicaría. Pero dentro de la planta vienen todos esos metabolitos, todos esos compuestos en un solo proceso, lo podemos tomar y uno ayuda al otro para que haya una información en el organismo y nos podamos sanar, tengamos el proceso de curación. Entonces, así es que funcionan las plantas. Tenemos la evidencia de que las plantas tienen moléculas activas y principios activos, no uno solo, muchos principios activos en un solo compuesto, y la naturaleza de Dios es sabia. Hizo una planta con esos principios activos y lo más importante, lo tomamos y lo que hace es ayudar. Pero llega el hombre y dice, no, lo importante es esto, y saca de esa planta ese principio activo, y mire cómo la lovastatina daña el hígado cuando se toma en exceso, inhibiendo la coenzima A, y además de eso hace daños musculares. Pero si yo la tomara el 29 no me pasa eso. ¿Ok? Esta es la base de la fitoterapia y así es que funciona la fitoterapia. Para el que quiera trabajar con fitoterapia. De ahí para adelante ya puede tomar todos los procesos y en farmaconoxia pues complementa ese proceso. Ahora, ¿cómo actúa la fitoterapia? La fitoterapia actúa como una medicina alopática, es decir, utilizando principios activos capaces de contrarrestar el problema. La única diferencia entre un producto fitoterapéutico y una de sintesis química es que el producto de sintesis basa su efectividad sobre una molécula aislada desarrollada en el laboratorio, mientras el primero basa la efectividad en el fitocomplejo, es decir, el conjunto de los principios activos y de todos los demás componentes naturales contenidos en la droga. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia es tomar Tanaquén, que es el primer ginkgo biloba que llegó acá y valía 100.000 pesos el frasquito, me acuerdo, las goticas de Tanaquén, y eso fue maravilloso? Tanaquén, para aquellos farmacéuticos antiguos que están acá, ¿se acuerdan de eso? Y tomar ginkgo biloba, ellos aislaron la molécula del gingosido A y C, y apareció después el ginkgo biloba en cápsulas, ya más económico, y hacía los mismos efectos. Entonces el Tanaquén aprovechó ese momento, que no había ginkgo biloba acá, pero ya cuando comenzaron a fabricar ya la planta completa, comenzaron a trabajar la planta completa, mandarla en gotas, árabes, en cápsulas, entonces ese negocio se acabó. Entonces, ahí está el proceso de por qué hay que tomar un fitocomplejo, un medicamento fitocomplejo y no una molécula aislada, porque no sabemos qué daño puede tener grandes dosis de esa molécula aislada. ¿Sí? Esa es la base de la fitoterapia comunitaria. Bueno, me puse a estudiar el Vademecum de plantas colombianas y viene este proceso. No se actualiza hace más desde 2008 no se actualiza. Sus sustentaciones científicas aparecen aprobadas, eso está bien. A julio del 2018 aparecen 144 plantas. Acuérdense que habíamos dicho que en Colombia más o menos hay 5.000 plantas que han sido utilizadas por la etnobotánica, indios y campesinos, pero aquí aprobamos nomás 144, actualmente aprobaron otras 300, como 390, póngale 500 plantas. No hemos aprobado ni el 10%, solo el 10% de la capacidad de plantas medicinales que tenemos en este país y que pueden estar curándonos en este momento de alguna patología que tengamos y no sabemos que ahí estaba la cura. ¿Sí?
Entonces, es muy importante trabajar ese proceso. El INVIMA ha retirado combinaciones de planta porque dice que no son necesarias o porque son suplementos más que plantas y ayudan a ese proceso, ¿sí? Entonces, ese es el manejo de plantas colombianas, lo pueden bajar de la plataforma, se los puse anoche, ahí está, para que lo lean, para que lo analicen, es muy interesante y puedan tener una idea de fitoterapia un poco más avanzada. ¿Okay? ¿Sí? ¿Alguien me va a...? Bueno, entonces, aquí hablamos de un ejemplo de fitoterapia. La raíz del alpagofito. Eso es más conocido como garfio del diablo. Es una planta de África. Es una planta medicinal, mírenla acá. Esta es la molécula, el principio activo extraído, el que funciona. Miren la planta como es. Pero yo cuando utilizo el alpagofito me sorprendo porque esta vaina es mejor que un ibuprofeno, un naproxeno, un diclofenaco, una meloxicam, una nimesulina, ¿sí? Porque es mejor que cualquier AINES, analgésicos no esteroideos, inclusive mejor que cualquier analgésico esteroideo como la dexametasona, la hidrocortisona, la betametasona, todas esas cositas. Se vende en el mercado, genial, he utilizado en pacientes de artritis, artrosis, osteoartritis, lumbalgias, tendinitis, todo ese proceso y ese medicamento ha funcionado maravillosamente. Es una planta, sacan de esta yuquita, sacan su accionar y funciona muy bien para esos procesos, no tiene efectos secundarios o reacciones adversas y ayuda a mejorar cualquier clase de dolor de esos pacientes que ya toman ibuprofeno, naproxeno, proteína, todas estas cosas, pregabalina. Este medicamento les puede ayudar a mejorar. Se consigue en el mercado como Artrizana, Artriflex, lo maneja Natural Fresh, lo maneja Funal, lo manejan casi todas las farmacéuticas nacionales y lo puedo recomendar para ese proceso. Entonces, ahí va un ejemplo de un medicamento medicinal, fitoterapéutico que les puede ayudar a mejorar algún proceso adicional. Bueno. Y les voy a poner por otro ejemplo muy interesante, y es la cicolixibina. Imagínense que un médico, Steven Rocks, él hizo un estudio muy interesante. Él llegó y de estos hongos, que son los que utilizan para en México y en Colombia, para tener efectos alucinógenos, él aísla esta molécula que llama la cicolixibina y la siloxina. Son dos moléculas de estos hongos. Y el hombre hace un estudio y crea un fármaco. Un fármaco crea que con una dosis quita la depresión, una sola dosis, quita la depresión por 5 años. Es algo increíble. Y la fluoxetina y todos estos medicamentos antidepresivos ahora, pues lógicamente, como él dice, la investigación, él lo hizo con 80 pacientes en una universidad y él dijo, con una sola dosis curamos, pero él mismo dice, no se puede sacar al mercado porque nadie va a aprobar, la FDA ni ningún RIN va a aprobar un medicamento que en una dosis te cure 5 años de depresión porque entonces dañamos el negocio. Y ahí está el estudio, lo hicieron en 2016. Entonces, curamos la depresión, tenemos la cura, pero no lo podemos sacar. ¿Por qué? Porque es que dañamos el negocio. Y es una sola dosis. Imaginen cuántos pacientes de depresión hay, cuántos pacientes que tomando fluoxetina y eso tienen diferentes efectos, reacciones adversas y hasta suicidios como tal, producidos por el medicamento, más no por la depresión, teniendo una solución ahí, pero no se puede sacar al mercado, porque simplemente nunca lo van a probar bajo esos términos. Entonces, la cicolubina mexicana, llamado México un pajarito, tiene estas características y de ahí sale un medicamento para la depresión y lo tenemos aislado desde 1958 y nunca ha salido. Entonces, ahí les doy un ejemplo de por qué todo esto a rato nos da como un repudio de no poder saber que tenemos la solución y que por efectos comerciales no se puede tener esa solución. ¿Sí? Profe, sí, todo lo que usted dice es muy cierto. Desafortunadamente, esto se volvió fue un negocio. No nos importa como tal el ser humano, sino lo importante es crear una dependencia económica
para que ellos consuman, pero de igual manera nunca se van a sanar ni van a mejorar sus patologías, sí, su calidad de vida. Entonces realmente es triste de verdad ver que nosotros somos como un signo pesos para las grandes, que son los que crean todos los farmacéuticos. Entonces esto sí es triste de verdad. Y antiguamente, como usted lo dice, los abuelos, los tatarabuelos utilizaban, todo era plantas. Sí, claro. Con eso era que se mejoraban la fiebre, se purgaban, para el dolor de cabeza, para el trabajo, para todo. Ellos nada de consumir medicamentos porque no habían a la mano y tampoco pues contaban con mucho dinero, ¿no? Exacto. Muchas gracias por esa explicación, es muy interesante. Yo le comento algo muy chévere. Si ustedes se dan de cuenta, mucha gente de pronto, no es que se equivoque conmigo en este sentido, que porque yo maneje plantas y terapias alternativas no conozca alopatía. Pues yo conozco más alopatía o tanta alopatía como conozco plantas y medicinas, porque mis primeros años, yo comencé a trabajar en la farmacia desde los 13 años. Y mis primeros años de trabajo fue con alopatía. Pero ¿por qué tuve un cambio radical? Por lo que dice nuestra compañera Ernestina. Es sencillo. Yo veía que un paciente venía por prednisolona. Me una prednisolona y venían caminando. Ya a 2 meses, ese paciente ya se le dificultaba caminar. Después de los meses, ya llegaban en muletas y así poco a poco hasta que llegaban en silla de ruedas, hasta que los últimos ya llegaban, eran familiares a recoger medicamentos porque el paciente no podía. Entonces uno decía, pero es que una artritis, una artrosis, una artritis reumatoidea no deteriora tanto como puede deteriorar un medicamento la vida de un paciente, y por eso es que estoy acá. Por eso es que cambié radicalmente, dije, tienen que haber plantas, tienen que otra solución. Bueno, y por mi ambiente familiar, porque mi papá era agrónomo y tenía muy buen conocimiento de plantas. Mis abuelas eran las parteras, eran las que hacían los ungüentos, eran todas esas cosas. Entonces, todo eso pues fue entrando, y por eso es que yo estoy acá en esto. Yo lo llevé a otro nivel, no lo llevé al nivel Tegua, sino a un nivel de conocimiento, a un nivel de poder estudiar este proceso. Y por eso es que puedo hablar con propiedad y decir qué es una planta, y la puedo comparar con un medicamento convencional porque también tengo el conocimiento de complementos convencional. Yo leo mucho la farmacología de Manuel Litter, de medicamentos convencionales, que la tengo en la biblioteca, pero también leo la farmacología de la Farbeck, que es estudios de plantas. Entonces, porque hay que estar actualizando en las dos cosas. Para usted poder criticar una parte, tiene que conocerla tanto para poder saber cuáles son sus debilidades y fortalecerlas con la otra parte. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Aprender de todo es importante, pero tener una línea de trabajo es lo más importante para este proceso. Profe. Señora. Qué pena, es que algunas plantas también tienen sus efectos adversos, ¿sí? Sus alergias, porque esas son alérgicas a algunas plantas, que hay que saber cómo tratarlas. Porque cuando hizo que la moringa, una amiga la tomó y resulta que le dio una alergia terrible. Sí, señora, tienes toda la razón. Para eso existen vademecums, para eso existen que podemos mirar las interacciones y podemos estar seguros de que lo que le vayamos a dar al paciente sea una correcta especiación y que el paciente, lo primero que uno tiene que preguntarle al paciente es si usted es alérgico a algo, aunque muchas veces no es error de nosotros porque nosotros no podemos saber si el paciente es alérgico o no es alérgico a una planta, pero sí le puedo dar un dato. Para que alguien sea alérgico, tiene que haber tenido una primera predisposición. Nadie es alérgico a la primera vez. Siempre tiene que tener una predisposición. Cuando usted aplica una penicilina, un antibiótico, normalmente nadie hace la alérgica a la primera. A la segunda dosis es la que hace la alergia. Por eso hay que estar aplicando la prueba, porque usted en cualquier momento puede ser alérgico. Entonces, porque el sistema inmunológico puede hacer una reacción alérgica a partir de una primera exposición. Entonces, esta persona que hizo la exposición a moringa ya en algún momento tuvo una predisposición, o inicialmente no pasó nada, ya en la segunda dosis hizo la alergia prácticamente. Entonces, no, yo la moringa creo que es buena, inclusive tengo un video de moringa por ahí que saqué, pero yo dejé de utilizar la moringa años anteriores. Ahorita fue que hicieron el boom de la moringa porque tuve una paciente con un aneurisma cerebral que ella se automedicaba con moringa y hizo una ruptura porque la moringa aumentó la presión circulatoria y hizo una ruptura, pero ella no sabía que tenía el aneurisma y los efectos de la moringa son circulatorios, hay efectos diferentes, pues hizo una ruptura y lógicamente la paciente falleció por eso, pero no es culpa de la moringa, ¿no?
de que la moringa no sea buena, sino que la paciente no sabía que tenía un aneurisma y que al poner un medicamento que le aumentara la circulación, el aneurisma podía estallar. Puede haber pasado con moringa, ginkgo biloba, castaño de indias, centella asiática, cualquiera de esos medicamentos. Entonces, pero eso ya no es culpa. Sí, señora. Profe, y uno, por ejemplo, ¿cómo hace para poder determinar que alguien es alérgico o no? Porque, por ejemplo, el caso de un niño, yo lo puedo decir porque a él le dieron cebolla con miel hervida en leche y le cuento que se iba quedando sin respiración. Era alérgico a la miel. Yo, o sea, terrible, claro. o sea, son cosas que uno también tiene que aprender porque a veces el remedio puede ser peor que... Y ahí sí es uno hace, lo mismo pasa con alopatía. Uno no sabe si el paciente va a ser alérgico o no. Usted le pone la inyección. Yo tengo compañeros de mi grados que han estado en problemas judiciales por eso, porque, señor, ¿usted es alérgico a algo? No, yo hasta el momento nada. Venga, le aplico este diclofenac y págate. La reacción alérgica. ¿Por qué? Porque el paciente no dijo o no sabía tampoco o no sé qué pasó. Ese caso fue real, Girón, compañero. Y el paciente casi se muere, pero ahí sí cogió, lo demandó y le metió la superdemanda y tal, y tocó responder y decirle, la única forma de salvarse fue que yo le hice un perfil farmacoterapéutico al paciente donde no me decía a qué era alérgico. Entonces, lo mismo pasa con las plantas. La primera pregunta que uno tiene que hacerle a un paciente es, señor, ¿y usted qué toma? ¿A qué es alérgico? ¿Sí? Primero, para evitar las interacciones y segundo, para evitar cualquier efecto secundario. El niño ya era alérgico a la miel. En algún momento tuvo exposición a la miel, alguien sabía ahí, simplemente pensaron que porque de pronto la miel, no, porque no pasa nada, entonces le puso un brote, pero siempre es alérgico a una segunda exposición, no a la primera. Recuerden eso. Pena, pero la miel él sí la consume en otras cosas, con crispetas, con cosas, y no es alérgico. No sé qué pasaría. Bueno, entonces, porque la cebolla también la consume en otras cosas, en los alimentos. Sí, no sé, la verdad. Bueno, Es lo que usted dice, profe. A veces hay personas que son alérgicas al diclofenaco porque un señor de una farmacia le sucedió. Él aplicaba normalmente lo mismo a esa señora. Y un día normal ella fue y él le aplicó una y la señora empezó con un ataque que no podía respirar y le tocó irse a urgencias. Claro, entonces hizo una reacción. Así pasa con las plantas, así pasa con todo. Entonces, por eso nosotros como farmacéuticos tenemos que protegernos. ¿En dónde? En el conocimiento y las preguntas que le hacemos al paciente. Muy importante esa parte. Eso no lo enseña en registro, discúlpeme, pero sí hay que hacerlo. Sí, señor, cuenta. Pero un ejemplo para uno saber la dosis de la planta, cuánto se le debe quedar al paciente, porque hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, bueno, por eso es muy interesante esas preguntas, porque por eso yo les invito siempre a tomar medicamentos o sea, que ya, o sea, no trabajen en herbolaria, o sea, con las plantas directas, sino ya lo trabajen en un jarabe, en unas gotas, en unas cápsulas, porque ya viene prediseñado. Goticas, 30 gotas 3 veces al día, eso ya está estudiado. Jarabe, 10 centímetros 3 veces al día, eso ya está estudiado, que esa es la dosis. Cápsulas, una cada 8 horas o cada 12 horas, una al día, eso ya está estudiado y el laboratorio se encarga de darnos esa información. ¿Qué pasa cuando yo trabajo con herbolaria y me voy para la plaza a comprar la plantica? Entonces, yo no estoy diciendo que no lo haga, hágalo. Pero mira, uno va a comprar la plantica, uno va a comprar una agüita de manzanilla para el colon. Nosotros primero no sabemos dónde arrancaron esa manzanilla. Si al lado habían cultivos que estaban fumigando y que le cayó la manzanilla, entonces se va tomando organoclorados. Segundo, no sabemos si pasó el perrito, le echó la miada, hizo su posición ahí, y los medios sacudieron y se la están dando a usted, y entonces lo que están haciendo es que a usted le lleguen parásitos, bacterias, y peor, el colon se inflama más. Entonces, por eso mismo es mejor utilizar medicamentos con registro sanitario INVIMA y que ya vengan expuestos, ya vengan preparados, porque esa gente sí hace procesos de ergonaxia, eso lo vamos a ver en farmaconosia, se hace procesos donde comenzamos a purificar el medicamento, todo orgánico, desde que se siembra hasta que se produce el medicamento. ¿Sí ven? Esa es mi recomendación. Profe, yo también estoy mirando su video y la verdad que es algo muy interesante porque así como hay farmacias donde pues el que atiende realmente es una persona empírica que no tiene conocimientos de estudio ni nada, solamente lo que aprendió, así también hay tiendas naturistas o sitios donde venden productos así que a veces pues a uno le da como cierto temor comprar porque
son preparados por ahí, quién sabe con qué cosas, y la verdad son personas que no son estudiadas, no son con certificación, o sea, es algo que de verdad el gobierno Entonces, debería... regular. Sí, señor. Hay una ley que dice que las personas que tienden a turistas, que tienden una tienda naturista puede tener noveno grado. ¿Usted cree que en el noveno grado le enseñan algo de plantas? No, señor. Entonces, exacto, entonces, ¿qué pasa? Pero ese mercado es exponencial y está en crecimiento. Imagínense, pocos regentes están en ese mercado. Pocos regentes. Yo he vivido de la fitoterapia, no sé si conocen mi farmacia, algunos de ustedes lo conocen. Yo he vivido de fitoterapia, he vivido de esto muchos años y la verdad me parece satisfactorio y me ha ido muy bien, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque primero me gusta la honestidad, segundo me gusta ser transparente, manejar medicamentos de laboratorios que me digan que son certificados con buenas prácticas de manufactura y sepamos que tienen un registro en VIMA y que funciona. Ahora estoy incursionando inclusive en fabricación de medicamentos con un laboratorio que se llama Sanlí en Bogotá y estamos haciendo medicamentos con registro sanitario en VIMA. Duramos 2 años para cada registro sanitario. Lo tenemos y lo estamos haciendo, entonces creo que es la mejor forma de yo mostrar una cara para que ustedes sepan que sí se puede hacer las cosas sin ir a recurrir a sitios de dudosa reputación a comprar medicamentos y venderlos a personas evitando efectos secundarios. O sea, tenemos que trabajar en lo que es. Entonces los invito a ese proceso. Bueno, compañeros, ya se nos terminó las horas de clase. Tengo otra clase a las 11. ¿Qué vamos a hacer para este trabajo? Lo que yo quiero que me hagan es esto, lo que hicimos nosotros. Me hagan un ensayo. Eso es para el 5 de marzo, ahí está. Es un ensayo de 3 páginas. Tranquilo que el resto de temas yo se los voy dando en las próximas clases. Si dejamos de ver clases, no importa. Hay muchas cosas que ver. Entonces aquí, hacer un ensayo máximo de 3 hojas sobre la MACTA. Ahí en mi plataforma hay algunos artículos que pueden leer para que tengan una idea, pero miren, hoy lo hablamos. Y les puse un libro muy interesante que quiero que ahora adelante lo tengan bajo el brazo para todas sus preparaciones. El libro se llama Cómo hacer escritos académicos y le va a enseñar a hacer cómo se hace un ensayo, cómo se hace una oratoria, cómo se hace un resumen y cómo se hacen muchas cosas. Ese libro lo puse ahí, lo puse directamente en mi biblioteca para que ese me acompañe a mí en las universidades, en las 2. Entonces, y le van a enseñar a usted algo sencillo, práctico, rápido, cómo manejar una norma Vancouver, cómo manejar una norma APA, cómo manejar una norma IATA. Entonces, todo eso para que tengan idea, ahí está el libro. Ese es un obsequio mío para que ustedes entreguen de ahora en adelante buenos trabajos, inclusive en trabajo colaborativo, y puedan trabajar de una manera eficiente, eficaz, y aprendan a redactar ese proceso. Entonces, miren, vamos a hacer un trabajo que debe contener portada, introducción, las referencias bibliográficas, y utilizamos normas APA o Vancouver. Se entrega, no el 12 de marzo, creo que es la entrega el 5 de marzo, perdón, aquí no es 12 de marzo, 5 de marzo, ¿ok? Es la entrega de ese producto. Entonces... Profe, ¿individual o en CIPAS? Individual. Vamos a redactar bien bacano individualmente, porque ya en el segundo trabajo sí vamos a trabajar con CIPAS abiertamente y vamos a hacer un buen proceso. Entonces, por ahora toca individual, son 3 hojitas, una inspiración de una noche bien chévere, y me lo presentan, me lo envían a la plataforma y bueno, comenzamos con ese proceso. Profe, ¿en la plataforma está para qué día está ese trabajo? El 5 de marzo, creo que está. ¿Sí? Igual ya están las fechas en plataforma, o sea, se me pasó la fecha de colocarla ahí. Pero ya está la fecha, yo anoche coloqué toda la fecha y creo que está para el 5 de marzo. Sí, señor, se aparece el 5 de marzo. Listo, perfecto. Entonces, ojalá podamos cumplir con los trabajos. ¿Por qué? Porque yo no les puedo dar plazos porque la materia va hasta abril. Entonces, a diferencia de otros profesores, a mí me toca calificar y entregar las calificaciones ya o ya. O sea, no puedo darles plazo y lógicamente la universidad está esperando abrir espacios para laboratorios después de abril y para que ustedes puedan ejercer sus prácticas. Entonces, necesitamos entrar en esfuerzo ahorita para que después puedan cumplir con los objetivos planteados durante el semestre. ¿Ok, compañeros? Entonces, compañeritas, compañeros, muchas gracias por su atención. Les agradezco. Muchas gracias, profe. Profe. Bueno, que pasen un feliz día y nos hablamos en la próxima clase. Muy amable. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.